Si hablamos de artistas icónicas en la cultura de la música, sí o sí nos vendrá a la cabeza un nombre: Adele. Una de las cantantes que ha conseguido impactar gracias a su talento innato y su distintiva técnica vocal, abriéndose paso en una industria que ella misma pudo dominar. La vimos crecer desde su debut hasta convertirse en una de las intérpretes más exitosas del siglo XXI, y con tan solo 3 discos de estudio ha cosechado un triunfo que es casi insuperable. Desde luego, desconoce la definición de fracaso, y lo está demostrando con su nuevo material después de años inactiva. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de Adele y su trayectoria hacia la fama. Lejos de lo que ya conocemos, la mejor manera de acercarnos a un cantante es mediante sus letras. Gracias a las emocionales canciones de Adele, descubrimos verso a verso su historia. La artista, aunque se crió con una madre cariñosa y comprensiva, su padre estuvo ausente la mayor parte de su infancia, abandonando a su familia en los primeros años de vida de su hija. La ida de su padre dejó un vacío en el corazón de Adele, pero gracias a esta acción, el vínculo con su madre se fortaleció, compartiendo con su pequeña su gran afición por el arte y la cultura. A la edad de 4 años, empezó a tener una conexión cercana con el mundo de la música, ligado a la influencia materna, quien la animaba a cantar en reuniones de amigas y llevaba consigo a conciertos, además de ser una fanática de las Spice Girls. Parte de su niñez transcurrió en una zona socialmente desfavorecida del sur de Londres. No obstante, fue aquí donde Adele escribió sus primeros éxitos. El despertar musical vino mucho antes que el sexual, descubriendo unos discos de Etta James y Ella Fitzgerald en una tienda de antigüedades de jazz, y se puso como objetivo tomarlas como inspiración. La cantante fue inscrita en la prestigiosa escuela Brit de Artes Escénicas y Tecnología, donde fue compañera de artistas como Jessie J, pero su carrera empezaría gracias a que un amigo suyo subió en MySpace una pequeña producción con 3 canciones cantadas por la intérprete. De inmediato atrajo la atención de un ejecutivo del sello discográfico XL Recordings. La artista cuenta que antes de aceptar la reunión, dudaba de la veracidad de la oferta y pensaba que era un pervertido de internet. Por este motivo llegó a la cita acompañada. Sus malos pensamientos se esfumaron cuando tenía en sus manos la posibilidad de grabar y producir su primer álbum de estudio. Después de prestar su voz para diferentes cantantes, Adele conocería a la persona que le ayudaría a llegar a la fama, el productor Jim Mavis. En 2007 se preparó la canción que abriría la era, el melancólico tema Hometown Glory, el cual fue promocionado únicamente en Reino Unido, y su excepcional entrada en el mercado británico. No fue hasta la vinculación con Columbia Records que Adele daría el salto internacional, y por primera vez en la industria americana. A principios de 2008 salió a la venta su álbum debut, 19, con letras que describen la angustia, la nostalgia y las relaciones fallidas. Un proyecto que abrió las puertas a críticas magistrales de los expertos de música, declarándola como la próxima promesa de la industria, además de una gran acogida del público general, vendiendo hasta la fecha más de 5 millones de copias mundialmente. La sorpresa llegaría después de sus nominaciones en los premios Grammy, ganando 2 estatuillas, un top 10 en el listado de Billboard 200, y no sería hasta el 2012, después de su segundo disco, que volvería a ingresar en el chart, pero esta vez en el puesto número 4. Adele explicó la razón por la que llamó a su álbum 19. Solo recuerdo verme convertido en un poco más mujer en aquel tiempo, y creo que eso está definitivamente documentado en las canciones. Uno de los temas que aborda esta madurez es el primer sencillo oficial, Chasing Pavements, abarcando la eterna duda de seguir o no en una relación. Gracias a esta pista, Adele pudo posicionarse entre las grandes estrellas del panorama americano, consiguiendo un puesto 21 en el Hot 100 de Billboard, siendo su primera entrada en el listado. Mientras tanto, las alabanzas se dejaron ver por la impresionante manipulación vocal del artista y su poder para transmitir en sus presentaciones en vivo. Seguidamente sacaron sencillos como Cold Shoulder, una atmósfera oscura que habla sobre la infidelidad. También relanzaron Hometown Glory, primera canción de la intérprete y escrita cuando solo tenía 16 años, donde nos contaba el paso de la madurez con el primer golpe a la realidad, y lo difícil que es despegarte de tus recuerdos. Por último, el desgarrador cover de Make You Feel My Love de Bob Dylan.
un tema que después de la muerte de Amy Winehouse sería dedicada a ella en cada presentación. Justo en el despertar de Adele en la industria, fue comparada múltiples veces con Amy, incluso siendo declarada como la nueva Amy Winehouse. Sin embargo, la relación que existía entre ambas era de admiración, más por parte de Adele, quien la tenía como principal referente musical y donde declaró que el 90% de su carrera es gracias a ella. Parecía que Adele ya había dado todo su potencial artístico, y entonces, a finales de 2010, regresaría más fuerte que nunca, con una canción que se convertiría en una de las más icónicas en la cultura pop, Rolling in the Deep. El tema consiguió un éxito masivo en todo el mundo. Solo podías ver la pista en la cima de todos los listados de música, alcanzando por primera vez el número 1 en el Hot 100 de Billboard, pasando 65 semanas, y convirtiéndose en ese momento en la canción con mayor número de semanas en dicha lista. Tanto el tema como el vídeo musical fueron alabados por la crítica, consiguiendo reseñas favorables debido a la producción y a la inconfundible voz del artista. Y si hablamos del ámbito comercial, se puede declarar todo un smash hit, teniendo hasta la fecha más de 20 millones de copias vendidas, posicionándose en uno de los sencillos más vendidos digitalmente de todos los tiempos. Con todo este reconocimiento que estaba experimentando, sacaría en 2011 su tan aclamado segundo trabajo discográfico, 21. En las primeras sesiones de creación del disco, se pensaba encontrar una forma de alejarse del adolescente que el público conoció en su debut, hacia un paso más maduro y atrevido. Sin embargo, con tan solo una canción ya producida, vieron el enorme parecido en letra y ritmo de su proyecto anterior. Por culpa de la falta de inspiración, Adele canceló cualquier otra sesión de estudio hasta nuevo aviso. Y gracias a una relación fallida, la artista pudo canalizar toda esa rabia y engaño en su obra cúspide. Así que optó por ponerle la edad que tenía en aquel entonces, ya que una vez más registraba toda su experiencia personal que vivió en esa época. El éxito del álbum fue inmediato, alcanzando la cima del Billboard 200 durante 24 semanas consecutivas y vendiendo más de 30 millones de copias puras en todo el mundo, siendo consagrado como el álbum más vendido del siglo XXI. El interés del público por el proyecto y la cantante fue, entre muchos factores, por la producción minimalista de los temas que incluía. Uno de los mayores ejemplos fueron Rolling in the Deep y Someone Like You, donde en la grabación del lead single se dejaría la versión de la demo, una recomendación de su productor Paul Edward, ya que pensaba que la canción era asombrosa gracias al profundo dolor que transmitía, y se negaron a introducir cualquier otra base. Someone Like You va por el mismo camino, un tema que acompaña una triste melodía a piano, y con tan solo la voz de Adele pudo arrasar en las listas de música, siendo el segundo número 1 de la cantante, y con su tercer single se proclamaría como una de las artistas más exitosas del año. Set Fire to the Rain tuvo un buen desempeño comercial a nivel mundial, logrando otro número 1 y una nominación ganada en los Grammys de 2013, pero no se compararía con las 6 nominaciones que obtuvo en los Grammys del 2012, estando en categorías tan importantes como Álbum del Año, Canción y Grabación del Año y Mejor Álbum Pop Vocal, ganando absolutamente todas las categorías donde fue nominada, convirtiéndose en la segunda artista femenina en la historia de los Grammys en ganar varios premios en una sola noche. Sin duda, 21 se convirtió en el álbum que llevó a Adele a coronarse como una de las grandes cantantes de nuestra generación, incluso al punto de ser nombrada la artista que revivió la industria musical. Luego de su operación de las cuerdas vocales y cancelar su gira mundial por Norteamérica, Adele regresaría al estudio de grabación para la canción que la llevaría al mundo audiovisual, Skyfall, producida y escrita para la 23ª película de James Bond, ganando consigo su primer Globo de Oro, el prestigioso Oscar a Mejor Canción Original y 2 años después el Grammy. Estaba claro que su popularidad iba a ser imparable. Durante aquellos años de gloria, Adele volvería a entrar en una relación con Simon Konecki y daría luz a su primer hijo, Angelo. No obstante, no todo sería color de rosa. La misma artista admitió sentirse abrumada ante la idea de ser madre. Incluso experimentó una etapa de depresión posparto, donde rechazaba a su hijo, volviendo a los recuerdos de abandono de su padre, el cual no podía ni ver en pintura. El alcohol fue otra preocupación de su etapa de estrella pop, sin embargo, pudo controlarse después del nacimiento de su primogénito.
Los años pasaron y no se sabía nada sobre Adele en relación a la música. Nada hasta finales del 2015. El 23 de octubre vio la luz Hello. El tema y el vídeo musical tuvieron una retención monstruosa, llegando a la cima del Hot 100 y rompiendo el récord al videoclip más visto en sus primeras 24 horas, finalizando con más de 27,7 millones de visitas. Adele había vuelto. El sencillo no se alejaba de sus trabajos anteriores y giraría en torno al arrepentimiento y el desamor. Fue vista como una de las baladas más potentes jamás creadas, criticada positivamente por los expertos de música. El tan esperado regreso de la cantante vino acompañado con su nuevo álbum de estudio, 25. Adele describió su trabajo anterior con una sola palabra: ruptura. En cambio, quería enfocarlo en la reconciliación. Ella decía: estoy haciendo las paces conmigo misma y por el tiempo perdido, reconciliándome con todo lo que hice y lo que no hice. Debido al bloqueo creativo de la intérprete, tuvo en mente a primeras hacer un disco entero explicando su experiencia como madre. Pero luego de encontrarlo aburrido, decidió cambiar de rumbo y tomar como principal inspiración el disco de Madonna, Ray of Life. A partir de aquí, abarcó temas como la maternidad, el matrimonio y el arrepentimiento. La producción del trabajo era mucho más moderna que su antecesor, agregando sintetizadores, pad de baterías y órganos característicos de los años 80. La enorme presión de crear otra obra parecida a 21 retumbaba en la cabeza del artista. Incluso pensó en abandonar la música para poder salir con sello de oro. Lo que jamás imaginaría fue la gran recepción comercial y crítica que darían al disco, quienes en su mayoría elogiaron la interpretación vocal del artista. Asimismo, tuvo un buen desempeño en ventas al entrar en la primera posición en más de 20 listas musicales y rompió récords de ventas en su primera semana en Estados Unidos, logrando más de 20 millones de copias en todo el mundo y el puesto número 1 en el Billboard 200. También varios periodistas comentaron que 25 tuvo un impacto en la industria de la música, alentando al público a volver a comprar álbumes en formato físico en una época de crisis. Una vez más, Adele salvó el mercado musical. Sus siguientes singles, aun teniendo una recepción menor a su antecesor, pudieron posicionarse en el top 10, 15 y 30 respectivamente. A pesar del poco apoyo de los sencillos, en 2017 fue nominada nuevamente en las categorías más importantes de la premiación, arrasando con todas y realizando uno de los discursos más inolvidables de la cultura popular, donde en un acto de amor y admiración rompería su premio para compartirlo con su gran amiga Beyoncé, que en ese tiempo había lanzado uno de sus mejores discos visuales, Lemonade. La artista se daría un largo descanso. Durante este periodo de pausa fue apareciendo en breves instantes, impactando al público por su notorio cambio físico y su repentino divorcio. Estaba claro que un nuevo material estaría en camino muy pronto. A finales de 2020, Adele regresaría a la televisión nacional en el programa de Saturday Night Live, donde fue la conductora y realizó varios sketches interpretando algunas de sus icónicas canciones. Finalmente, después de casi 6 años desde su último proyecto discográfico, algunas de las ciudades más importantes del mundo fueron iluminadas con un misterioso número 30, anunciando al fin el regreso de Adele a la música. Junto a su lead single, Easy on Me, que da una evolución personal a lo que fue el artista en el pasado, dejando el dolor atrás. Y claro está, rompiendo nuevos récords en su semana de estreno. Sin ninguna duda, esta cantante ha cosechado logros, éxitos y ventas apoteósicas a lo largo de su carrera. Un artista que demostró que su talento no tenía límites, dando a su público una gran calidad auditiva en cada proyecto musical que lanza. Está claro que la gran victoria de la cantante se puede basar en muchas cosas que hemos visto a lo largo del vídeo, pero ahora te toca a ti, en la caja de comentarios, discutir el por qué Adele ha conseguido mantenerse en la cima de su carrera. Antes de acabar, me gustaría agradecer a todos los que se han unido al canal, especialmente a esta persona que se ha unido recientemente. Muchas gracias por el apoyo. Recuerda que si quieres un saludo y más beneficios, puedes unirte al canal con el link que dejo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.